investigación. Y lo último en incorporarse fue la criminalística. Quiero aclarar que nuestras formas de indagación, como pertenecemos a un grupo de estudios con proyectos de investigación aprobados, transitan lo que son las líneas de investigación, las técnicas y los métodos propios de la investigación en este contexto. Esto significa que trabajamos con entrevistas, con observación no participante, con análisis documental, y esto no deja fuera la reflexión que hacen los propios disciplinares. Pero entendemos nosotros que para reflexionar sobre la disciplina hace falta como dos patas, digamos, ¿no? Por un lado, el que viene de la disciplina, que conoce desde adentro cómo funciona la disciplina, pero por otra parte hace falta alguien que pueda objetivar esos datos, porque, a ver, quien está imbuido en la disciplina tiende a subjetivar a veces demasiado. Entonces, por eso intentamos siempre que haya algún tipo de método que permita externar la producción de conocimiento con base en fuentes que no son necesariamente o no solo la reflexión del disciplinar. Inclusive en esos procesos de reflexión siempre tiene la palabra disciplinar, pero el resto, los que no somos de la disciplina, colaboramos en esos procesos de análisis y de reflexión. Bueno, esto es más o menos para que sepan qué es lo que nosotros hacemos. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de la conferencia o de la charla. Yo preferiría llamarla más charla que conferencia porque intento que esto sea de algún modo interactivo. Dale, Javier, vamos a empezar con las filmines. Voy, comparto. Vale. Bien. Este es el nombre que le pusimos a la charla, Aportes al debate sobre la metodología de la criminalística. Ahí ustedes en la primera femina, bueno, está el nombre del grupo de estudios que yo citaba recién, la Facultad de Humanidades, la universidad en la cual trabajamos. Y puse ahí un mail, el mail personal y el mail que es de la facultad, por si alguien en algún momento quiere escribirme para que discutamos algunas cuestiones. Quiero decirles que este grupo se fue armando paulatinamente a partir de la incorporación de gente que tenía interés en estudiar su propia disciplina. Cuando tuvimos gente que tenía saber disciplinar, recién empezamos a indagar, porque la idea es que estas indagaciones no se hagan en abstracto y hablando, yo soy biólogo, podría hablar de la criminalística, pero de costado, porque no soy egresado de la carrera. Entonces nosotros consideramos que es necesario que siempre haya gente de la carrera para que pueda tener la mirada propiamente disciplinar. Bueno, dicho esto, sí, vamos a empezar. Bueno, los objetivos de este encuentro son, por un lado, discutir las propiedades del método en general y luego los de la metodología de la criminalística en particular. Y debatir estas cuestiones del método en relación con los supuestos epistemológicos de la disciplina. Doctor, ¿me permite un momento? Nada más voy a quitar el eco. Sí, ok. Sí, pasar lo siguiente, Javier. Ahí está. Bueno, lo primero que voy a intentar hacer es hacer algunas mínimas disquisiciones conceptuales, mínimas porque no va a dar el tiempo para hablar demasiado, pero esta idea de qué es el método, qué es la metodología y cómo operan los distintos componentes al interior del método. A ver, la idea de método, el método es un medio para alcanzar un fin. Esa es la definición que van a encontrar en cualquier libro, más allá de la metodología de la investigación. Si nosotros decimos que la ciencia antona tiene un método, lo que estamos diciendo es que hay una serie de procedimientos o de operaciones que le permiten al investigador o al científico partir de cierto conocimiento, hacer uso de esa metodología para alcanzar otro conocimiento. Ese otro conocimiento es lo que habitualmente se llama la hipótesis, que si es cierta, la hipótesis está validada. El método tiene dos momentos, algunos dicen claramente diferenciados y otros como que son dos caras de la misma moneda. Uno es el descubrimiento y el otro es la justificación. El descubrimiento es la propuesta de un conocimiento nuevo, que se entiende aparece primero en el transcurso del método. Y una segunda parte, que habitualmente es la que ocupa la mayor parte del desarrollo del método, que es la justificación. Es decir, pergeñar modos de mostrar o de demostrar
que aquello que se ha generado es efectivamente cierto. Esta distinción entre descubrimiento y justificación la hace Reichenbach allá a fines de los años 30, intentando mostrar que el desarrollo del método no era homogéneo, ¿sí? Sino que había estos dos momentos que eran claramente diferenciados. Por un lado, el descubrimiento es un acto individual, es un acto subjetivo, es un acto solitario. En cambio, la justificación es un acto social, es un acto comunitario, es un acto que se hace siempre para otros, porque uno generalmente no justifica para sí, justifica para los otros, para los que, a los que yo tengo que convencer que lo que estoy diciendo es efectivamente bueno. Algunos dicen que en realidad lo que hace la justificación es poner en los hechos aquello que estaba antes en el sujeto como un mero proceso cognitivo, es decir, que estaba como una mera idea, que lo que hace la justificación es ponerlo en evidencia a través de algún tipo de dispositivo que generalmente vincula con lo empírico, es decir, con lo observacional. A menos en la ciencia de la que nosotros estamos hablando acá, que son las ciencias fácticas. Porque estoy tratando de hablar de la criminalística. Y al igual que la epistemología, es una metadisciplina. Metadisciplina significa que tiene por objeto a otra disciplina. ¿Sí? Tanto la metodología como la epistemología tienen como dos formas de presentación, una de índole general y una de índole específica o particular. La general es la que atañe a la ciencia en general, y las metodologías específicas son las que atañen al campo propiamente disciplinar. En el campo de la epistemología también hablamos de epistemologías externas, cuando hablamos, por ejemplo, de la epistemología general, y epistemologías internas cuando comprenden a los estudios sobre conocimientos particulares o ciencias particulares. Bueno, y ahora voy a tratar de empezar a meterme en lo que es el método de la criminalística. Yo intenté primero buscar, escribir, recurrir a los autores que ustedes habitualmente indagan y poner en las filminas lo que estos autores dicen. Después desistí de hacerlo porque no quiero crear debate con nadie, yo voy a presentar mi postura y simplemente lo que voy a anunciar son dos cosas que a mí me parece que recurrentemente aparecían cada vez que uno hablaba del método de la criminalística, y que es algo que aparece recurrentemente en los textos de la especialidad. Una es que el método es inductivo y el otro es que se escribe el método científico. Bueno, sobre esto quiero decir dos cosas y sobre esto es lo que voy a discutir en todo lo que sigue en la charla. ¿Qué significa que el método es inductivo? Bueno, que utiliza la aferencia inductiva, o sea, la inducción. Esto no es del todo cierto, no es que la criminalística no use la inducción, pero de hecho la inducción no es la inferencia más relevante, no es la inferencia más importante. Hay inferencias más importantes que yo luego voy a referir cuáles son. ¿Por qué digo que hay inferencias más importantes? Porque la inducción tiene un papel fundamental en lo que hace a la justificación de conocimiento científico, pero nada dice respecto del descubrimiento, salvo en lo que tiene que ver con algunas regularidades. Yo esto después voy a ejemplificar y se va a entender lo que quiero decir. Pero la generación de conocimiento nuevo usualmente no viene de la vía inductiva, porque la vía inductiva abreva solamente en la observación, ¿sí? Y cuando uno, por ejemplo, infiere sobre las causas de un accidente de tránsito, las causas no estaban a la vista, por lo tanto no han sido observadas, ¿sí? Si no han sido observadas y han sido inferidas, no puede derivar ese conocimiento de un saber de tipo inductivo. Y aunque la inducción, aunque efectivamente el método fuera inductivo, caeríamos en un reduccionismo porque no podemos entender que el método pueda ser categorizado solamente a través de las inferencias. Porque la inferencia es un componente sin duda importante del método, pero no hace exclusivamente al método. Si uno quiere caracterizar el método, tiene que tomar otras propiedades que sean relevantes y que permitan hacer una caracterización más amplia, más holística respecto a lo que es el método. Y respecto al segundo supuesto, que se escriba el método científico, ahí también tenemos alguna serie de problemas, porque lo que uno llama método científico, que no es un método científico en particular, la ciencia tiene muchos métodos distintos, depende de los paradigmas de investigación en los cuales se anclan, y las ciencias sociales son al menos tres. No hay uno, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno usa la palabra método científico es algo que viene de las viejas tradiciones positivistas y de lo que se llama la concepción heredada, concepción que tuvo vigente más o menos hasta los años 50, o sea que estoy diciendo algo que ya es viejo, ¿sí? Algo que tiene 70 años de antigüedad. Entonces, seguir hablando del método científico es como de una abstracción. Además, el método científico es el método hipotético deductivo, que es el método que aparece como el método en cualquier bibliografía.
Y yo creo que acá tengamos una cosa. Si decimos método hipotético deductivo, ya en principio esto se daría de patadas con decir que el método es inductivo, porque la deducción no es lo mismo que la inducción. Son dos inferencias diferentes. Eso por un lado. Por el otro, si decimos que es deductivo, suponemos que la deducción es la inferencia participante más importante. Lo cual también es discutible porque la producción de conocimiento, o sea, la generación de la hipótesis no es deductiva. Puede haber hipótesis deductivas, las puede haber. De hecho, las hay en la matemática tienen bastante importancia, pero no en las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas no deducen hipótesis de teorías en forma habitual, sino que las hipótesis por lo general vienen de modelizaciones en la cual uno entronca o vincula o entrama conocimientos que tienen como distintas fuentes. Por lo tanto, esto no sería del todo correcto. Además, la idea del método hipotético deductivo, si ustedes recuerdan, lo voy a hacer muy simple, empezaba con la observación, hipótesis, experimentación y luego ley o teoría. En principio, las hipótesis no siempre existen en una investigación científica. Las hipótesis son propias de los diseños explicativos. Los diseños descriptivos ni los diseños exploratorios, y menos los exploratorios, tienen hipótesis. Pueden tener supuestos, pero un supuesto no es una hipótesis. Un supuesto es un tipo de enunciado a priori, igual que la hipótesis, pero que no tiene todos los requisitos que la hipótesis tiene. Esos requisitos los puso el positivismo, o todos, digamos, los herederos del positivismo, y son toda una serie de requisitos que habitualmente no se cumplen. El primero y más importante es que relacione variables entre sí. Y los enunciados descriptivos y los enunciados que provienen del campo del exploratorio no relacionan variables entre sí, por lo tanto no pueden ser a priori hipótesis. Bien, dicho esto, ahora voy a tratar de meterme en cuáles son las propiedades que yo creo son las propiedades que pueden describir el método en general y luego a la metodología de la criminalística en particular. Dale, Javier. Bien. Yo puse acá, le puse el nombre de componente general del método porque entiendo que estas propiedades de las cuales voy a reseñar ahora son las que de algún modo describen el método. Yo acá puse, a ver, son como varias propiedades, ¿no? Pero podrían ser menos, alguno podría agregar alguna más, pero entiendo que estas son las relevantes y las importantes. ¿Por qué entiendo que son las relevantes? Bueno, por una cuestión que estas son las que describen lo que son las epistemologías disciplinares. Y el método se construye a distancia de las epistemologías disciplinares. Esto significa que si hay una epistemología subyacente, o sea, un modo de entender el conocimiento, el método es el que permite la generación de ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, no puede ir por una vía separada, sino que tiene que ser subsidiario de lo que es la epistemología de base. Entonces, yo tomando estos atributos que describen de algún modo las epistemologías de los distintos campos disciplinares, cualquiera fuere, lo he tomado en este caso para hablar del método y después luego para discutir sobre el método de la criminalística. Bien, los voy a nombrar primero y luego vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El rol de sujeto cognoscente. En todo acto de conocimiento hay un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, ¿sí? Y el conocimiento es media entre el sujeto y el objeto, pero el conocimiento es del sujeto, ¿sí? El objeto no conoce, el objeto está allí, puede ser más pasivo, más activo, pero el conocimiento, al menos de la perspectiva más clásica, porque esto que yo digo puede ser en algún punto discutible, por ejemplo, la hermenéutica, o por ejemplo otras, algunas metodologías como la investigación de acción, ponen al sujeto entrevistado, por ejemplo, objeto entre comillas, el objeto es un sujeto en este caso, también la potestad de la producción de conocimiento. Y en ese caso, el sujeto, objeto entre comillas, no es pasivo, sino que también participa de esa producción. Pero en general, en las perspectivas más clásicas en las cuales se inscribe la criminalística, el objeto es algo absolutamente separado del sujeto. Y no participa en la producción de conocimiento. De hecho, que un automóvil o una vía de comunicación no participa porque es un objeto en sí mismo y no puede participar de la producción de conocimiento. Luego otro es cuál es la función del objeto conocido, o sea, el objeto de indagación. El objeto no necesariamente es un objeto o algo cosificado, puede ser un proceso. De hecho, por ejemplo, que una situación delictiva es procesual, no es cosa, ¿sí? Para transformarla en cosa hay que poner límites claros, precisos, que permitan hacer la indagación y objetivarla, ¿no? Lo otro es la relación sujeto y objeto. El sujeto se relaciona con el objeto de cierto modo, ¿no? Esos modos son particulares. A su vez, el método supone cierto tipo de diseño de investigación. Cuando hablamos de diseño, son una serie de operaciones que el sujeto de conocimiento, o sea, el investigador, las pone en juego para indagar al objeto.
por ejemplo, cómo aproximarse al objeto, cómo analizar información sobre el objeto, qué decir de él, cuáles van a ser las técnicas más apropiadas. La otra son las inferencias participantes, de las cuales nosotros vamos a hablar de 4, deducción e inducción, abducción y analogía. En este punto yo me voy a detener bastante porque me interesa que ustedes distingan los distintos tipos de inferencia para que cuando alguien les diga que la metodología de la criminalística es inductiva, ustedes puedan saber responder. Las otras son las técnicas, ¿sí? Las técnicas son los procedimientos, las operaciones que el investigador hace para abordar el objeto y para analizarlo. Y luego hay 2 procesos de tensión en los cuales alguno de sus componentes puede tener más privilegio que el otro y en otros casos pueden estar más equilibrados. Me refiero en este caso a la tensión entre teoría y empiria y la tensión entre descubrimiento y justificación. La tensión teoría y empiria refiere a la tensión que existe entre los enunciados que dan cuenta de la teoría, aquello que es en parte inobservable, porque las teorías no se observan, ¿sí? La teoría siempre es el deber ser, es lo que debe ocurrir, no quiere decir que necesariamente ocurra. Y la empiria es todo aquello que viene del uso de la observación. La observación entendiéndose como el uso atento de los 5 sentidos. Y la otra tensión es entre el descubrimiento, es decir, entre la generación de conocimiento nuevo y la justificación, que es la validación de ese conocimiento. Dicho esto, vamos ahora a meternos en cada una de estas propiedades para hacer un pequeño análisis. Bien, vamos primero con el sujeto conocente o sujeto de conocimiento, que es el investigador. A ver, yo acá puse 3 elementos que definen el rol de sujeto. Y ustedes van a ver que en cada uno de estos puntos hay 2 opciones, total, parcial, punto de partida, difuso, pasivo, activo. En realidad, esos elementos que aparecen son como elementos polares. No significa que necesariamente el sujeto se ubique en un punto o en otro. Puede haber matices entre uno y otro. Lo pongo como polares nada más que para que quede más clara la exposición, pero no necesariamente eso tiene que ser polar. Bien, vamos al primer punto. Es decir, poder que ostenta el sujeto. Cuando digo poder, me refiero a la capacidad que tiene de hacer lo que quiere hacer, ¿sí? En el desarrollo del método. Ese poder puede ser total, es decir, él hace todo lo que quiere hacer, o puede ser parcial, estar delimitado por algunos actores o por algún tipo de factor que le ponga límites a ese poder. Los otros son los supuestos sobre la teoría. A ver, una es que la teoría sea punto de partida, o sea que va a estar de inicio y nosotros lo vamos a tener como una guía, ¿sí? Y es la que le va a dar sentido al dato empírico. Si el dato empírico no sirve por sí mismo si no se vincula con una teoría. Cuando uno lo lee a través de una teoría. La otra función de la teoría, todo supuesto sobre la teoría, es que sea difusa, es decir, que en principio no esté del todo esclarecida y que vaya, a medida que va transcurriendo la investigación, vaya tomando cuerpo y por lo tanto hacia el final va a mostrar toda su potencia. Esto no es habitual en la criminalística, esto es más habitual en el paradigma hermenéutico, ¿no? Donde la teoría se va construyendo en el transcurso del método. Y los supuestos que el sujeto tiene sobre el objeto es que o este objeto es absolutamente pasivo, es decir, deja que yo lo domine, ¿sí? No puede defenderse de mi ataque de alguna manera, y el otro es que es activo. Es activo siempre cuando son otras personas, ¿sí? Los objetos por sí mismos no pueden inhibirnos de actuar, ¿sí? En cambio, si se trata de otro sujeto, ¿sí? En ese caso, por supuesto, también ese sujeto yo le puedo dar cierto o mucho nivel de actividad y de participación en el proceso de producción de conocimiento, tal como lo dije antes. Vamos al otro, Javier. Bien, otra propiedad es la función del objeto conocido, ¿sí? Acá también tenemos 3 y, de modo similar a lo que vimos anteriormente, también están pensadas como elementos polares, ¿sí? Existencia respecto del sujeto. A ver, para ustedes está claro que el objeto es independiente del objeto, ¿sí? Porque entendemos que todo aquello que indaga la gente de criminalística son objetos independientes. Es decir, nadie cree que el automóvil sea un invento mío, sino que evidentemente existe por sí mismo, ¿sí? O el documento o lo que fue. Pero desde otras perspectivas se entiende que el objeto es dependiente del sujeto. Es decir, que la misma indagación que el sujeto hace en pos de hacerse información del objeto, de algún modo es como un acto intrusivo que, en principio, que lo puede llegar a modificar. Y desde algunas perspectivas, que están muy lejos de las de ustedes,
donde hasta se dice a veces que, que la realidad no existe, ¿no? Que esto es una construcción subjetiva. Estas son las perspectivas más radicales en las cuales obviamente la criminalística no se escribe, ¿no? Y desde esta perspectiva sería difícil que uno pudiera hacer pericia, ¿no? O sea, puede hacer pericia sobre algo que es una construcción meramente de sujeto. Se entiende que para hacer pericia, las pericias se hacen entendiendo que hay un objeto real del otro lado. Otra propiedad es el grado de afectación por parte del sujeto, ¿sí? ¿El sujeto se afecta o no se afecta? ¿Se afecta cuando se vincula con el objeto o no se afecta? También entendemos acá que en el caso de la criminalística es difícil que el sujeto quede afectado por el objeto, ¿sí? Bien, y lo otro es el límite que tiene el objeto. ¿El límite es claro y preciso o es difuso? A ver, el objeto puede ser, yo hice referencia hoy que puede ser una cosa en sí misma. Cosa puede ser, por ejemplo, una huella dactilar, ¿sí? Algo que está perfectamente cosificado. Pero puede ser algo más oscuro, menos claro, menos preciso, difuso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, todo lo que refiere a objeto, a todo lo que sea cosa o ha sido cosificado, tiene límites claros y precisos. Pero, por ejemplo, los procesos, que también son objeto de indagación de la criminalística, como el acto delictivo en sí mismo, no tiene en muchos de los casos límites claros y precisos. A ver, esto no quiere decir que uno no haga un esfuerzo de delimitarlo. De hecho, lo hace el perito, y de un modo convencional establece el inicio y el fin del proceso. De manera que todo lo que queda dentro de ese principio y de ese fin va a ser objeto de indagación y todo lo que queda fuera no será objeto de indagación. Pero esto implica siempre algún tipo de acuerdo, ¿sí? No es claro cuando... esto es mucho más sencillo cuando el objeto evidentemente es una cosa clara y precisa y con límites definidos. Vamos a otro... A ver. Bueno, la relación sujeto-objeto. En función de lo que dijimos anteriormente podemos definir estas otras tres cuestiones que tienen que ver con el nivel de flexibilidad, la distancia y la implicación que existe entre sujeto y objeto. Nivel de flexibilidad supone distintos modos de abordaje del objeto. Si los modos de abordaje del objeto son muchos, son múltiples y admiten múltiples perspectivas, yo puedo decir que el nivel de flexibilidad es máximo. Pero por el contrario, si no admite múltiples formas de abordaje, yo diría que en todo caso el nivel de flexibilización es mínimo, ¿sí? Lo mismo con la distancia. ¿Hay una distancia absoluta entre sujeto y objeto o hay una aproximación? Por ejemplo, las metodologías que lo hacen a partir de la comprensión. Esto es muy recurrente en el campo de las ciencias sociales. La comprensión es una operación por analogía. Si yo comprendo cuando me pongo en la cabeza del otro, cuando intento entender al otro, porque de algún modo esas categorías que él tiene son próximas a mis categorías. En ese caso, por ejemplo, no puede haber un nivel de distancia máxima, porque para yo comprender al otro tengo que tener una distancia mínima que me permita hacer esa comprensión. Aunque, amén de eso, en estas metodologías hay luego un proceso de externación para no quedarse pegado al sujeto, al otro sujeto, ¿no? Para poder decir algo con cierto nivel de objetividad. Yo estoy hablando acá la palabra objetividad y la voy a seguir usando, pero aclaro que los que producimos conocimiento somos los sujetos, no el objeto, por lo tanto, conocimiento objetivo de una perspectiva literal no existe. Lo que existe es conocimiento intersubjetivo. Es decir, nos ponemos de acuerdo entre todos los observadores para que cuando estemos frente a un fenómeno denotemos más o menos todo lo mismo. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, a los biólogos. A los biólogos nos han administrado de tal forma que más o menos cuando estamos en presencia de un fenómeno propio del campo disciplinar, más o menos vemos todo lo mismo. Eso no pasa en las ciencias sociales y menos si estamos hablando de hermenéutica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta distancia entre sujeto y objeto vincula con el último punto que a su vez es el nivel de implicación, ¿no? Cuando la distancia es muy próxima, el nivel de implicación es mucho, ¿sí? Si yo me aproximo demasiado al otro para poder comprenderlo, estoy muy implicado. Y luego lo que tengo que hacer es un ejercicio para, no sé si existe la palabra, pero para desimplicarme, para de algún modo externarme y objetivar. ¿Sí? Sí, Javier, seguimos. Bien, lo otro es el diseño de investigación. El diseño de investigación yo lo puedo definir a partir de cuatro variables o cuatro propiedades, que sean el nivel de estructuración, las definiciones asumidas, la forma en que asume la secuencia de las fases y la función. Nivel de estructuración significa cuán estructurado o cuán rígido es la estructura de ese diseño. Si es mínimo, quiere decir que es un diseño sumamente flexible. Y es máximo cuando está demasiado estructurado. En general, todas las ciencias que tienen corte empírico, analítico, positivista, tienen la tendencia a ser muy estructurados. Por ejemplo, si yo voy a usar estadística, tengo que prever cómo voy a tomar la muestra,
cuál va a ser la forma de analizar los datos, qué test voy a utilizar para validar las hipótesis, etcétera, etcétera. Las definiciones asumidas. Cuando digo definición no está, no está tomada en el sentido de definición como concepto, sino las decisiones que uno toma, ¿sí? Siempre pueden ser, o son a priori, es decir, antes de meterse de pleno en el campo, o bien a posteriori. A posteriori significa que mientras estoy en campo voy desarrollando una metodología en términos de lo que va apareciendo. Bien, la otra es la forma en que asume la secuencia de fases. Es lineal, es decir, está una fase seguida de la otra y no hay retorno, que esa sería la fase lineal, ¿sí? Una fase seguida de la otra. Y recursivo, que supone un proceso más de tipo circular, como de vuelta, ¿no? Que permite volver a contrastar los datos teóricos con los datos empíricos y siempre hacer como un bucle donde el dato se va construyendo y se va reconstruyendo a medida que se va avanzando. Y la otra es la función de la investigación, es descubrimiento o justificación. Aclaro que esto no es, pueden ser descubrimiento y justificación o descubrimiento o justificación. Una cosa que quiero aclarar, en general cualquier proceso de investigación tiene las dos cosas, es imposible que no tenga las dos cosas, pero algunas privilegian el descubrimiento por la justificación y otra la justificación por sobre el descubrimiento. ¿Sí? O sea que lo que quiero decir es que uno puede tener un diseño donde ya tiene teorías elaboradas, por lo tanto no va a descubrir nada nuevo. Pero, como está trabajando sobre contextos desconocidos, puede encontrar en esos contextos nuevos elementos de tipo empírico que contribuyan a fortalecer la teoría, ¿sí? En ese caso, el descubrimiento aporta poco, pero esos nuevos casos que yo encuentro abonan más a la justificación de la teoría, ¿sí? O puedo hacerlo también a la inversa, ¿sí? Esto es no tener elementos a priori, no tener hipótesis a priori, que es lo que hace, por ejemplo, la hermenéutica, y va desarrollando algún tipo de conocimiento que permite que el descubrimiento esté al final, como si, no digo que no fuera, una hipótesis inductiva, ¿no? Bien, seguimos, Javier. Bueno, las inferencias participantes. Y acá ustedes van a ver que yo agrego dos inferencias que habitualmente no aparecen en el campo de la criminalística, por lo menos de la bibliografía clásica. Yo en esa indagación que hice sobre lo que tenía que ver con los métodos encontraba fundamentalmente inductivo y en algunos aparecía también la deducción, ¿sí? Pero las otras dos que están nombradas allí no aparecían para nada. Lo que yo les voy a decir ahora es que la deducción, la función de la deducción es descubrir y está siempre presente en cualquier proceso de investigación, aunque el descubrimiento sea poco y acotado. La deducción sirve para predecir, puede tener otras funciones, pero no en el campo de la ciencia fáctica. Recordemos que la criminalística es una ciencia fáctica. Y puede o no estar presente. Por ejemplo, si estamos en un diseño exploratorio, no puedo hacer predicciones. Si estamos en un diseño de tipo descriptivo, tampoco hago predicciones. Por lo tanto, allí no habría deducción. Solamente estaría presente la deducción en aquellos que tienen que ver con las explicaciones. La inducción, su función es justificar y está siempre presente, pero con esta función justificadora, no vinculada con el descubrimiento. Y la analogía sirve para descubrir y puede o no estar. Ahora el ejemplo que yo les voy a poner más adelante es analogía para justificar, que es un caso medio raro, pero que lo voy a poner igual para que ustedes vean que eventualmente puede estar apareciendo como un elemento justificador. Bien, y acá yo después, cuando nos metamos en el método de la criminalística, ahí voy a meterme de pleno en las inferencias y voy a tomar un tiempo para esto que yo decía antes, ¿no? Que ustedes intenten deslindar claramente una inferencia de la otra, no las confunda, y puedan responder cuando alguien le dice que la criminalística es inductiva o es deductiva. A ver, lo primero que decimos es falso que las ciencias formales sean exclusivamente deductivas y las fácticas inductivas, porque esto es lo que van a encontrar desde la perspectiva más clásica. Que las formales hacen uso exclusivo de la deducción y las fácticas de la inducción. Y acá voy a referirme muy brevemente a las dos. Las ciencias formales son la matemática y la lógica. Es cierto que estas ciencias hacen un uso importante de la deducción, porque parten de axiomas o principios de los cuales se deducen sus consecuencias. Y todo ese proceso que viene a posteriori del axioma, ¿sí? Es un proceso deductivo. La deducción fundamentalmente sirve en la matemática y en la lógica para la demostración. Por lo tanto, tiene un papel fundante. Ahora, la construcción de teoría matemática o la construcción de los axiomas no se hace por deducción. Esto es lo que quiero aclarar. A ver, cuando los griegos plantearon qué son los axiomas, decían que eran
proposiciones o verdades autoevidentes. ¿Qué quiere decir autoevidente o simplemente evidente? Que no necesitan de contrastación porque son evidentes por sí mismas. Entonces, esto era el punto de partida. Yo partía del axioma, si el axioma era verdadero, todo lo que allí venía era verdadero. Pero yo me preguntaba, ¿y cómo sé que el axioma es verdadero? No. Sé que es verdadero porque es evidente. ¿Sí? Entonces, si no, esto lleva un regreso al infinito. Es decir, si yo busco a su vez una validación del axioma, voy a ir hacia arriba y no va a terminar nunca. Es decir, nunca voy a poder decir que algo es verdadero. Entonces, lo que hace la matemática y la lógica es partir de principios del axioma que son entendidos como verdaderos porque no necesitan demostración. Todo lo que de allí sigue sí necesita demostración. Y la demostración lo que hace en general es un procedimiento deductivo que lo que intenta mostrar es su vínculo respecto del axioma o respecto de los principios de base. Bien, pero la construcción de teoría matemática y la construcción de estos principios, por ejemplo, yo voy a hablar del silogismo de Aristóteles, o podemos hablar, por ejemplo, de los principios de Euclides, la geometría euclidiana, no devienen por el uso de la deducción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los construyeron Euclides o cómo lo construye Aristóteles estos principios? Lo construye indagando, en el caso de Aristóteles, sobre su propio pensamiento. ¿Sí? Esto no lo hace inductivo, ¿sí? Porque una reflexión sobre el propio pensamiento, cuáles son las reglas que rigen su propio pensamiento, pone en ejercicio una inferencia que se llama abducción. Y en el caso de la geometría de Euclides es lo mismo. ¿Sí? Hay una comprensión del espacio que él hace, que no refiere al espacio real, ¿no? Porque no es algo que derive como inducción de una observación del espacio, sino él hace una construcción del espacio en su cabeza. Y eso es lo que define los 5 postulados que son los principios de Euclides. Esto para la ciencia formal. En cuanto a la ciencia fáctica, si nosotros decimos que es inductiva, decimos, en parte es inductiva porque la inducción sirve para la justificación, dije anteriormente. Pero los procesos de descubrimiento no están vinculados con la inducción, por lo tanto, no son exclusivamente inductivas, sino que también hay otras diferencias, las otras que he nombrado. La deducción puede estar presente, aducción siempre, y analogía puede estar presente también. Por eso, digo después, tanto las ciencias formales como las fácticas utilizan las 4 inferencias. Luego, digo, la abducción y la analogía van siempre en vínculo con el descubrimiento. Entonces, no se puede descubrir por deducción. ¿Sí? No se puede descubrir por deducción y después vamos a ver por qué no se puede descubrir. Lo digo después, la deducción no descubre y la inducción descubre solo leyes empíricas. ¿Qué son las leyes empíricas? A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Hay una ley empírica que es el calor dilata los metales, que todo el mundo la conoce. Esa ley nace porque en algún momento a alguien se le ocurrió probar distintos metales, someterlos a la acción de calor y ver que se dilataban. Probó con todos y todos se dilataban. Entonces, ahí emerge la ley. La ley siempre es una regularidad, es decir, algo que regularmente ocurre. Y el calor dilata los metales es efectivamente una ley empírica. ¿Se descubrió algo? Sí, se descubrió una ley. Ahora, una ley no es una explicación. Una ley es una descripción que dice cómo se comportan las cosas. O sea, enuncia un estado de cosas, pero no explica ese estado de cosas. ¿Sí? Porque el calor deviene de la cinética molecular. ¿Sí? Si yo quisiera explicar por qué se incrementa el calor y por qué ese calor dilata los metales, tendría que recurrir a la cinética molecular. Lo que explica el calor y la dilatación es la cinética de las moléculas. Pero eso no está presente en la ley. La ley solo dice aquello que deviene de la observación. Por lo tanto, para explicar tengo que agregar información que no está puesta en la observación. Por lo tanto, ninguna explicación puede derivar de la vía inductiva. ¿Sí? Solamente las leyes. Por eso, claro, después no se puede explicar por inducción porque parte de la observación y la observación es efectivamente solamente lo que está al servicio de los 5 sentidos. Seguimos, Javier. Las técnicas. Bueno, las técnicas se pueden describir a partir de 3 variables o 3 propiedades, que son el nivel de objetivación, el tipo de datos que genera y la finalidad de la técnica. Las técnicas siempre son los procedimientos y las operaciones que el investigador hace en pos de obtener información sobre el objeto y luego analizarlo. A ver, cuando digo nivel de objetivación, quiero decir, intento que los objetos sean efectivamente objetos. ¿Sí? Así que tengan límites claros, definidos y precisos. Entonces, ese nivel de objetivación puede ser máximo. Si yo puedo intentar objetivar aún aquello que no es objetivo, como por ejemplo el proceso, ¿sí? Que no es un objeto, no es claramente un objeto. O puede ser mínimo. Por ejemplo, la hermenéutica tiene un nivel de objetivación mínimo, porque en principio trabaja muy subjetivamente, aunque luego hace ese intento de externación que yo citaba anteriormente. En cuanto al tipo de datos generado, pueden ser de 2 clases, cualitativo y cuantitativo. En general, las perspectivas más empírico-analíticas intentan siempre cuantificar el fenómeno. No quiere decir que siempre se pueda lograrlo, ¿sí?
O sea, lo cualitativo siempre es primero. Si se puede cualificar, es posible que luego se pueda cuantificar. Una cuestión que vale la pena decir es que no es lo mismo cuantificar o contar que medir. Son dos operaciones distintas. La cuantificación es una operación que se hace sobre elementos discretos y la medición se hace siempre en base a escalas que son continuas. Y la medición se hace sobre las variables y la cuantificación se hace sobre unidades de análisis. O sea que son dos procedimientos distintos. Se puede cuantificar, pero puede no medirse, por ejemplo. A ver, para que se entienda lo que quiere decir. Si estamos en una investigación y alguien se pregunta cuántos solteros y cuántos casados hay, por ejemplo, ¿no? La variable sería estado civil. Y yo pudiera categorizar solteros y casados. Esa variable es una variable nominal. O sea, no es una variable cuantitativa, sino que es cualitativa porque solamente le pone nombres a los estados. ¿Sí? Soltero, casado. Pero yo puedo contar cuántos solteros y cuántos casados hay. ¿Sí? O sea, estado civil no puede medirse, pero puede cuantificarse. Entonces, la cuantificación, a veces, en las ciencias sociales generalmente muy pocas veces miden. ¿Sí? Habitualmente lo que hacen es, los que están inscritos, por ejemplo, en el paradigma empírico-analítico, es contar más que medir. Porque la medición supone que el fenómeno tiene que ser pasible de ser medido. Esto significa que, para que algo se pueda medir, a ver si lo puedo decir rápidamente, yo tengo que tener unidades de medida claras y precisas. Cuando digo unidades de medida clara y precisa, quiero decir unidades objetivas. Si digo 1 centímetro, por ejemplo, es 1 centímetro aquí en la China. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros calificamos a los alumnos y le ponemos 4, 5, 6, 7, esas unidades de medida son absolutamente subjetivas, porque lo que nosotros estamos haciendo es una valoración del conocimiento poniéndole un punto. Pero ese punto de alguna manera tiene un nivel de arbitrariedad. Yo al otro día puedo venir no demasiado de buen humor y le puedo bajar la nota, el otro día vengo de buen humor, le subo la nota, no quiere decir que los docentes lo hagamos siempre, pero puede ser habitual, o viene otra persona que califica con otros parámetros y le pone otra calificación. Por ejemplo, la calificación que nosotros usamos es absolutamente espuria, porque le estamos otorgando a esa variable un estatus que no tiene, ¿no? Porque no es una variable verdaderamente cuantitativa. Lo mismo pasa con los test de la psicometría, ¿no? La psicometría tampoco mide, los que hacen psicometría creen que mide, pero no es una medición. En realidad es una variable ordinal. Las variables ordinales no miden porque no tienen claramente establecido el nivel de medida, o sea, el 1, la unidad. ¿Sí? Pero después, si quieres, eso yo me puedo explayar más. Y la otra finalidad es, ¿qué es lo que busca la técnica? Descubrir, o sea, aportar elementos nuevos, pautas nuevas, conocimiento nuevo, o está en búsqueda de variedad de conocimiento, que es lo que habitualmente llamamos la justificación. Sí, Javier. Bueno, tensión entre teoría y empiria. A ver, ¿qué lugar ocupa la teoría en el proceso de investigación? Cuando nosotros estamos en áreas del conocimiento donde el saber está muy consolidado, la teoría está en el inicio porque es la que va a guiar toda la investigación. Pero en aquellos campos donde la teoría se construye, obviamente no puede estar al inicio, sino que va a estar construida recién al final. Entonces, en este caso, la función de la teoría puede servir de guía, que sería en el primer caso, en el caso de que la teoría ya esté estructurada y crea en ella. Y lo segundo es que aparezca en la conclusión, ¿sí? Como según el punto anterior. La otra es la función de la empiria. Cuando yo digo empiria, quiero decir todo aquello que deviene del uso de la observación. A ver, la empiria puede servir para la contrastación de los datos, o sea, para la justificación, para probar que algo efectivamente es cierto, o bien puede permitir la construcción de teoría. Esto significa que yo pongo la observación al servicio de construcción de datos que me permitan la determinación o el hallazgo o el descubrimiento de una teoría. ¿Sí? Y lo otro es la tensión entre descubrimiento y justificación. A ver, ¿en qué momento se hace el descubrimiento? ¿Puede ser al inicio o puede ser al final? Cuando uno trabaja con teoría, el descubrimiento deviene de la generación de las hipótesis. Esa hipótesis tiene un correlato con las teorías vigentes. Por lo tanto, es al iniciar el proceso. Pero si no partimos de un conocimiento consolidado, y esto no solamente para el paradigma hermenéutico, también puede ser para el paradigma empírico-analítico, si estamos, por ejemplo, en un estado del arte de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, donde no conocemos demasiado y, por lo tanto, uno podría ser que, a medida que va avanzando en el conocimiento, va construyendo algo así como un tipo de dato teórico. La forma que asume la justificación, o sea, la validación de conocimiento, es conceptual, es decir, cuando yo refiero a conceptos validados disciplinarmente, y
yo le voy a agregar acá porque en ciencia no se puede justificar solo conceptualmente. Siempre tiene que haber una justificación empírica, es decir, mostrar en los hechos que lo que uno dice es efectivamente cierto. Y por otro lado está el valor del descubrimiento. Eso que se descubre. ¿Es máximo o es mínimo? En la hermenéutica, por ejemplo, es máximo. Es máximo porque como uno no tiene punto de partida, entiende que la teoría logra el verdadero final. Y en el caso de todos los diseños de tipo empírico-analítico positivista, es mínimo porque entiende que ya existe una teoría y lo único que va a hacer como descubrimiento es encontrar un caso que se estructure conforme con lo que o sea, van a encontrar casos nuevos para la teoría, ¿no? Eso es lo que eso se llama ampliación de la base empírica, pero no significa descubrimiento importante, quiero decir. Es un descubrimiento porque yo descubro el caso, ¿sí? Pero es un caso que ya se puede describir por la teoría. Y en cuanto al valor de la justificación, generalmente en el marco de lo empírico analítico es máximo porque uno lo que intenta es que los casos que encuentre se adecuen o se encuadren dentro de lo que dice la teoría. Y es mínimo, por ejemplo, en la hermenéutica, porque la hermenéutica está pensada en el descubrimiento, en la generación de conocimiento que indique pautas nuevas, formas nuevas, más que en la justificación. Esto no quiere decir que la hermenéutica no justifique el conocimiento, ¿no? De hecho, cualquier disciplina tiene que justificarlo, pero sus procedimientos de justificación son mucho más laxos que lo que tienen los que se escriben en los diseños empírico-analíticos. Sí, Javier. Bueno, dicho esto, haciendo esta caracterización general, vamos a meternos ahora en los componentes del método de la criminalística. Yo algunas cosas ya fui adelantando cuando iba citando las propiedades. Entonces, a ver, acá dice, su sujeto conocente, al que vamos a llamar perito, tiene poder total para decidir en lo que hace su especialidad. En lo que hace su especialidad, no en otra cosa, porque recordemos que es el juez el que le pide los puntos de pericia. O sea, en algún punto es el juez el que determina qué va a investigar. Pero una vez que le proporciona al perito esos puntos de indagación, el perito se va a mover tranquilamente por su campo disciplinar. Es decir, ahí ya no va a recurrir al juez. Asume que la teoría es el punto de partida y es la que da sentido al dato empírico. Es decir, el dato empírico per se no significa nada, sino es adscripto a algún saber de tipo teórico. Y entiende que él, ¿sí? O sea, el perito, es activo, porque es él el que produce el conocimiento, y su objeto es pasivo. ¿Sí? Ahora, en cuanto al objeto, su objeto conocido, ya puse como ejemplo proyectiles, documentos, rodados, es independiente del sujeto. O sea, son cosas que existen independientemente de mí. Su intervención no la afecta. Esto en la mayoría de los casos porque puede ocurrir que sí lo afecte. Por ejemplo, en algunas áreas del conocimiento que uno, por ejemplo, en la documentología, que habitualmente se inclina más por el análisis de tipo físico, porque conservan el documento en vez de los de tipo químico, porque yo podría tener que sacar un pedacito del documento para hacer un análisis químico, y entonces no es conveniente poder tocar el objeto, ¿no? Entonces, en ese caso sí hay afectación, pero por lo general se entiende que no hay afectación del objeto por parte del sujeto. Y este objeto es de límites claros, precisos, y puede ser cosa, o sea, un objeto tangible concreto, como puede ser un automóvil o como puede ser un proyectil, o puede ser un proceso como es todo el acto criminal en sí mismo. El perito lidia con las dos cosas. En principio con el objeto, en el lugar del hecho. Y cuando hace la reconstrucción completa, lo que hace es poner todos esos elementos concomitantes en el marco de un gran proceso que es el acto delictivo. La relación sujeto-objeto. Bueno, la relación sujeto-objeto es entre el perito y el proyectil o el documento o el rodado o lo que fuera. Es de mínima flexibilidad, máxima distancia y mínima implicación. No se implica para nada porque es un objeto ajeno. La distancia es máxima justamente por esta misma cuestión. Y la flexibilidad es mínima porque habitualmente opera con diseños que están bastante estructurados. Sí, Javier. Bueno, su diseño de investigación tiene el máximo nivel de estructuración, lo dijimos recién. Sus definiciones son asumidas a priori, todo se define antes. A ver, puede haber decisiones que uno toma a posteriori, por ejemplo, a veces en el laboratorio, ¿sí? Pero en general la mayor parte de las definiciones son a priori. La secuencia de sus fases es lineal, o sea, no son recursivas, no hay vuelta atrás. Podría haberlo eventualmente, por ejemplo, si hubiera algún tipo de problema con la toma de los datos o los elementos iniciales, pero no es habitual que esto sea así. Y está orientado tanto al descubrimiento, que es lo que el juez le pidió que descubra, porque el juez en sus puntos de pericia le pide que diga algo sobre esos puntos de pericia, pero también en la justificación. O sea, la justificación está en lo que él argumenta en el informe pericial. Quiero aclarar que cuando nosotros estamos hablando acá de criminalística, estamos hablando de lo que hace el perito a demanda del juez.
En ese caso, lo que el perito hace es descubrir un caso en términos del pedido que le hace el juez. Y ese caso, a su vez, tiene que estar justificado. Es decir, él le tiene que mostrar al juez que los procedimientos utilizados son los procedimientos acordes por la disciplina. Por eso habitualmente invoca algún tipo de conocimiento disciplinario, como alguna teoría, alguna ley, y hace alguna breve descripción sobre el procedimiento utilizado. Esto en pos de que el juez entienda, a partir de esa descripción que hace, que el dato logrado es un dato que efectivamente recurre a todos los componentes y a todas las demandas que la disciplina impone. Esta opera en dos niveles, ¿no? La justificación. Primero, en el ejercicio criminalística, que es lo que el perito hace antes de mandarle al juez el informe pericial. Y segundo, tiene que estar acotado en términos de lo que establece el derecho procesal penal. A ver, ¿por qué? Porque vamos a suponer que uno hace una interpretación de los elementos indiciales claro, pleno, preciso, y no hay confusión, no hay error, no hay sesgo. Pero podría ocurrir que haya habido un problema con la cadena de custodia. ¿Sí? Ahí hay un problema que es procesal. Eso ya no tiene que ver con el dato criminalístico, tiene que ver con algo de índole formal que va a sesgar el dato, y eso los abogados lo saben muy bien, porque este suele ser un elemento para la chicana, que es apuntar a aquello que invalida el dato. El dato puede seguir siendo válido en la perspectiva criminalística, pero es inválido en la perspectiva del derecho. Por lo tanto, la última palabra la va a tener siempre el derecho, digamos, dando cuenta de que ese dato ha sido construido en términos de lo que el derecho impone. Sí, Javier. Bien, las técnicas. Las técnicas pueden adoptar diferentes formas y dimensiones conforme con el objeto. No es lo mismo la de la documentología que la de la accidentología, que la de la balística, que la de la dactiloscopía, ¿no? Ahí hay técnicas particulares. Poseen alto nivel de objetivación. Es decir, siempre van a trabajar sobre elementos que son de naturaleza objetiva o objetivados. ¿Sí? Prefieren los datos cuantitativos. Bueno, a ver, los datos cuantitativos como velocidades de distancia, etcétera, pero no todo puede ser valorado cuantitativamente, ¿no? Y estos datos siempre están orientados tanto al descubrimiento como a la justificación, a las dos cosas. Sus inferencias operantes son la aducción, la deducción, la inducción y eventualmente la analogía. La primera para descubrir, la segunda para predecir o eventualmente justificar, la tercera para validar y la última puede oficiar en la justificación. Bien, ahora yo, este último punto, que acá lo puse muy sucintamente, es al que le voy a dar algún espacio en el intento de que ustedes puedan discriminar claramente una inferencia de la otra. Dale, Javier. Bueno. Bien, ahora me voy a tomar el tiempo para decir esto porque lo quiero decir despacio para que quede lo más claro posible. A ver, primero, ustedes ven que dice diferencia entre aducción y deducción según Peirce. Peirce fue un lógico de origen estadounidense que vivió entre los siglos XIX y XX y es el padre de la ciencia que se conoce como semiótica. Semiótica es la ciencia que estudia los signos. La semiótica tiene auge recién en el siglo XX. Peirce muere sin saber que la semiótica había alcanzado el nivel de desarrollo que tuvo a posteriori. A ver, ¿por qué interesa la semiótica acá? Porque nosotros lo que vamos a ver que toda la gente que trabaja sobre la deducción es gente que en general viene del campo de la semiótica. La semiótica, yo dije recién, estudia los signos. ¿Qué es un signo? Un signo es algo que está en vez de la cosa. Es algo que representa la cosa, que refiere a la cosa, pero no es la cosa misma. ¿Sí? Es algo que está en vínculo con la cosa de alguna manera, ¿sí? Formalmente o fácticamente, pero no es la cosa misma. Porque la cosa misma no se manifiesta, se manifiesta solo a través de los signos. A ver si podemos poner ejemplos sobre esto. Por ejemplo, un síntoma. ¿Sí? Si yo digo, estoy resfriado, tengo tos, no tengo olfato, ahí sería bravo porque estaríamos tal vez en presencia de COVID, ¿no? Pero, digamos, cualquiera de estos elementos que llamamos síntoma en el médico, voy a poner el ejemplo del síntoma en el médico porque todos los conocemos, esos son signos. Fíjense que la falta de olfato no es un síntoma de COVID, pero no es el COVID mismo. El COVID mismo es otra cosa. Si yo identifico un elemento que refiere al COVID, puedo decir que el COVID está, pero el COVID está oculto, ¿sí? Al COVID lo tengo que descubrir, justamente la palabra descubrir le tengo que quitar la cobertura, o develar, le tengo que quitar el velo, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo mostrar acá, que esta inferencia está en vínculo siempre con el descubrir, con el develar, con el que algo que está oculto lo puedo mostrar. Si yo descifro un signo, lo que estoy diciendo es qué es lo que está detrás del signo.
Peirce hace muchas clasificaciones de signos, yo no las conozco debidamente, pero voy a referir a una que es la que interesa acá, que es, dice, el signo es ícono, es índice o es símbolo. Es ícono cuando tiene una relación de analogía con el objeto, ¿sí? Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, un camino que curvo y saben que allí ahí hay algunas curvas. O que marca una flecha a la derecha, saben que el camino tal va hacia la derecha o va hacia la izquierda. O, por ejemplo, en el baño, en los baños de mujeres y de hombres, siempre hay un hombrecito o una mujercita que que indica dónde uno puede entrar. Porque se entiende que ahí están las mujeres o ahí están los hombres. Entonces, ese tipo de signos son signos que muestran cierta similitud con el objeto referido, ¿sí? Nosotros no vemos a los hombres y las mujeres que están en los baños, pero sabemos que allí hay hombres y mujeres porque el signo lo indica. Luego está otro tipo de signo que ya es un poco más abstracto, porque no tiene relación de analogía, sino que tiene un vínculo o relación causal con el objeto, que es lo que Peirce llama el índice. Por ejemplo, y esto con lo que ustedes trabajan habitualmente. Si yo encuentro, por ejemplo, una huella de frenada y puedo inferir la velocidad que traía el móvil a partir de la huella de frenada, la huella de frenada es un síntoma, si queremos homologar con lo que hace el médico, es un síntoma de algo que ocurrió de un móvil que traía cierta velocidad, ¿sí? Es lo que quedó. O sea, la velocidad no está, pero quedó una marca de la velocidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un índice. Esa marca tiene un vínculo causal con el objeto que lo produjo. Por lo tanto, yo a partir de esa señal que queda, puedo saber algo del objeto que la produjo. Y puedo reproducir algo de ese objeto. En este caso, la velocidad que traía el móvil. Y lo otro es el símbolo. El símbolo es aquello que tiene un vínculo solamente convencional con la cosa. Por ejemplo, las letras del alfabeto y los números, ¿no? Que alguien le puso esa forma, ese nombre, y ya está. Ustedes trabajan habitualmente con índices. Es lo que habitualmente aparece en el lugar del hecho y es lo que ustedes decodifican. O sea, todo signo supone un proceso de decodificación. Cuando digo decodificación quiere decir asignarle un sentido, asignarle un significado. Todos los sujetos que fuimos formados en la misma ciencia, en la misma disciplina, vamos a decodificar lo mismo, porque lo que la formación hizo fue enseñarnos justamente esos procesos de decodificación. O sea, que lo que quiero decir con esto es que la decodificación no es un acto ingenuo que la puede hacer cualquiera, porque la decodificación está cargada de sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes me están decodificando lo que yo hablo, es porque nosotros todos compartimos un mismo horizonte de sentido que es el español. Si del otro lado hay un brasileño o hay un portugués, seguramente algo me va a entender, pero no del todo, porque aunque algunos signos son compartidos, otros no lo son. Inclusive podría ocurrir que algunas palabras que en español significan una cosa, en portugués significan otra, y estarían identificando equívocamente el significado de los términos. ¿Sabe? Lo que quiero decir con esto es que la decodificación no es un proceso simple, es un proceso que deviene de instrucción, de formación. Si no es el campo de la ciencia mismo, que son las decodificaciones que nosotros hacemos, al menos desde la cultura. La cultura ya nos enseña a decodificar. A nosotros, si ustedes ven un ventilador, saben que es un ventilador, no lo van a confundir con otro artefacto, porque esa es una decodificación que viene de nuestro contexto social y cultural. Ahora, a ver, cualquiera puede reconocer un ventilador, pero no cualquiera puede reconocer una huella de frenada, ¿sí? Lo que decodifica el experto es algo que deviene del uso de un cierto bagaje de conocimiento que le permite justamente hacer esa interpretación. Lo que se interpreta es aquello que no está dado, ¿sí? Sino que yo lo tengo que decodificar, ¿sí? Si está dado, no hay interpretación, ¿sí? Cuando nosotros miramos las letras y leemos un libro, allí no está dada la idea de quién escribió el libro, ¿sí? Lo que está dado son letras y son números. Y si yo le pongo a eso un analfabeto delante, no va a poder decodificar nada, ¿sí? Entonces, hay que compartir un horizonte de experticia, y ese horizonte de experticia supone poner en juego ciertas operaciones que son de índole cognitiva, que en principio suponen el conocimiento de esos procesos de decodificación y de los signos que componen, ¿sí? Si nosotros tenemos que conocer el signo y tenemos que conocer el proceso de decodificación. Generalmente esos procesos de codificación están definidos o condicionados por varias cosas. Una es el estado en que el signo se presenta, ¿sí? El signo puede ser muy equívoco, es decir, puede significar múltiples cosas, o puede ser muy inequívoco. Por ejemplo, si yo le digo al médico que tengo fiebre,
hay 3.500 enfermedades que comparten la fiebre. Ese es un signo muy equívoco, porque seguramente el médico no va a saber qué enfermedad tengo si yo solamente cito que tengo fiebre. Ahora, si le digo que he perdido el olfato en estos días, es posible que piense en el COVID, ¿sí? Entonces digo, hay signos buenos y hay signos malos. Normalmente el perito lo que hace, y esto es perito en cualquier ámbito, cualquier disciplina, es elegir los signos buenos, porque los signos buenos son los que le permiten hacer una buena decodificación. Ahora, esto no quiere decir que vaya a encontrar siempre signos buenos. Todos aquellos casos complejos de resolver, que tardan mucho en resolverse, es habitualmente porque hay un problema con el signo. El signo puede haber venido mal, puede haber llegado mal al perito por distintas razones. Una puede ser que alguien metió la mano, ¿sí?, y lo modificó, o alguien lo haya quitado, o haya algún tipo de proceso climático, meteorológico que destruyó el indicio. Puede pasar múltiples cosas. Eso es lo que tiene que ver con la calidad del signo. Pero hay otras que tienen que ver con el que decodifica el signo, que es el perito. El perito que tiene experticia, que tiene experiencia, que transitó mucho, que tiene mucho por el lomo, ese va a decodificar mejor, seguro, que el perito novato. Entonces, quiere decir, acá la experiencia también es un elemento que va a coadyuvar a la decodificación. Y lo otro es el contexto, es decir, la situación en la cual el signo y el perito o el decodificador se encuentran. Hay contextos que son propiciadores y hay contextos que son absolutamente poco habilitantes, digamos, a ese encuentro entre la cosa a identificar y el sujeto que tiene que identificar. Bueno, dicho esto, que es para hacer una introducción a lo que es la aducción, voy a mostrar la diferencia primero entre las dos inferencias. Yo estaba haciendo referencia a Peirce, que es quien primero indaga sobre los signos, y Peirce escribe en el siglo XIX, yo no sé si entre los años 70, 80, siglo XIX, un texto que se llama Deducción, Inducción e Hipótesis. Bien, ¿qué hace en ese texto Peirce? En ese texto Peirce presenta tres inferencias: la deducción, la inducción y la abducción. El nombre del texto es Deducción, Inducción e Hipótesis porque en principio Peirce llama inferencia de hipótesis a la abducción. O sea que cuando aparece la palabra hipótesis está queriendo decir abducción. Peirce lo que dice en ese texto es que muestra las diferencias explícitas entre las tres inferencias. Pero para ello se inspira en el silogismo aristotélico. ¿Sí? Recordemos que Aristóteles escribe, más o menos hace entre un poco más de 2300 años, algo que se llamó los primeros analíticos, que luego es denominado como tratado de lógica. Es donde Aristóteles expone la teoría lógica, entendiendo la lógica como la ciencia del buen razonamiento. ¿Sí? O sea, la ciencia que indica cuáles son las formas de razonamiento válidas y cuáles son las formas de razonamiento inválidas. Las válidas son las que siguen ciertas reglas, que son las reglas silogísticas, silogismo se llama este tipo de razonamiento, y las que no obedecen las leyes de la silogística, por lo tanto son razonamientos inválidos. A ver, yo acá quiero hacer una distinción entre lo válido, inválido y lo verdadero y lo falso. Porque lo verdadero y lo falso tiene que ver con el contenido de una cosa. Si yo digo, este cisne es blanco, ¿eso es verdadero o es falso? Si el cisne es blanco, es verdadero, y si no lo es falso. Aristóteles dice, lo verdadero es aquello que se dice de lo que es y de lo que no es Y es falso aquello que se dice de lo que es que no es y de lo que no es que es. ¿Sí? Es un juego de palabras raro, pero lo que quiero decir es que si yo digo que algo es y es verdadero. Si yo algo digo que es y no es falso. Lo simplifiqué acá, pero básicamente dice eso. Entonces, a ver, lo que hace el silogismo es hablar sobre los buenos razonamientos, los válidos, y los malos razonamientos, los inválidos. Pero no juzga el contenido del razonamiento. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno parte de algo que está dado por verdadero y sigue todas las reglas del silogismo, va a llegar a un conocimiento verdadero. Porque la garantía está puesta en la estructura del razonamiento, no en el contenido del razonamiento. ¿Sí? Pero esto lo pueden hacer muy bien las ciencias formales porque las ciencias formales no trabajan con contenido vinculado con el mundo, no describen el mundo, no explican el mundo, no hablan del mundo. ¿Sí? Hablan de estructuras que son meramente formales. Ahora, la lógica no basta cuando nosotros hablamos de ciencia fáctica porque aunque el razonamiento tenga estructura, deductiva por ejemplo, nosotros a ese razonamiento deductivo le tenemos que agregar contenido. Y cuando le agregamos contenido, el contenido es verdadero o es falso. Quiere decir que ya no lidiamos solamente con la validez o invalidez del argumento, sino lidiamos a su vez con el contenido del argumento.
Y esto lo hace más complejo. Por eso la deducción funciona muy bien en el campo de la matemática, porque permite la demostración, pero no funciona bien en el campo de la ciencia fáctica, solamente para hacer predicciones. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos con absoluta certeza el valor de verdad de las teorías. Cuando yo digo valor de verdad, quiero decir verdadero o falso, ¿no? Me refiero a los dos valores. Cuando nosotros partimos de una teoría, no sabemos estrictamente si esa teoría es verdadera. De hecho, que en algún momento se va a demostrar que no es del todo verdadera. El conocimiento científico ha cambiado a lo largo del tiempo, lo que muestra que nada es absoluto per se, ¿sí? Sino que en algún momento la evidencia va dando cuenta de que ese saber que antes lo teníamos por verdadero, en algún momento deja de serlo. Entonces, esa certeza, que no las tenemos nosotros, sí la tienen los matemáticos, porque recordemos que parten de axiomas, que son verdades autoevidentes. Bien, ahora yo voy a retomar lo que dice Peirce con respecto a la deducción y la deducción. Él dice que la deducción se compone de tres partes: la regla, el caso y el resultado. La deducción también se compone de los tres mismos componentes, pero cambia la estructura. Ustedes miran la deducción, va a ver que dice regla, caso, resultado. Y la deducción dice regla, resultado, caso. A ver, a lo que está primero, ustedes ven que hay tres enunciados en cada una. Al primer enunciado se llama primera premisa. Al segundo enunciado se le llama segunda premisa y al tercero se le llama conclusión. Es el nombre que le puso Aristóteles. Esto de regla, caso, resultado es el nombre que le pone Peirce, ¿sí? Pero en Aristóteles se llama primera premisa, segunda premisa, tercera premisa. Fíjense ustedes que en el caso de aducción cambiamos la segunda premisa por la conclusión y la conclusión por la segunda premisa. Fíjense que en la deducción decía caso, el móvil X es el embistente y el móvil Y es el embestido. Y eso pasó ahora a ser la última proposición, donde dice que sería la conclusión. El móvil X fue el embistente y el móvil Y fue el embestido. Y lo que estaba puesto como resultado en la deducción, lo ponemos ahora como segunda premisa en la deducción. ¿Sí? Dejamos la primera premisa donde estaba, en el mismo lugar, y cambiamos la conclusión y la segunda premisa. Eso es lo que hicimos. Yo quiero que ahora ustedes, ahora vamos a mirar el contenido de las inferencias para que entiendan claramente qué hace una y qué hace la otra. Fíjense, la regla, vamos a ver la deducción primero. La regla dice, todo vehículo embistente resulta dañado en su parte frontal, en tanto que el embestido queda impactado en sus áreas laterales. Esto puede no ser cierto en algunos casos, pero en la mayoría de los casos más o menos se cumple, así que vamos a darla como algo verdadero, ¿sí? No vamos a poner en discusión su valor de verdad ahora. Caso, el móvil X es el embistente, el automóvil X, y el móvil Y, el automóvil Y, es el embestido. Resultado, por lo tanto, el móvil X estará dañado frontalmente y el Y lateralmente. Bien, ahora yo quiero que ustedes pongan atención, volvamos a la regla. Esta regla tiene dos partes, toda regla tiene dos partes. Una primera que se llama antecedente, que está primera espacio-temporalmente, y una segunda que se llama consecuente, que es la segunda espacio-temporalmente. Normalmente la primera es la causa o lo que determina lo segundo. Fíjense, en el caso de la regla de la deducción, dice, ¿cuáles son los antecedentes? Todo vehículo embistente, ¿sí? Y hay una segunda parte que dice, y otra, la segunda, que es el embestido. Entonces, todo vehículo embistente y el embestido. El embistente y el embestido. Esos son los antecedentes. Consecuente, el embistente resulta dañado en la parte frontal y el embestido en las áreas laterales. Entonces, lo digo de nuevo. Antecedente, embistente y embestido. Consecuente, daño frontal o daño lateral. ¿Sí? Bien. Fíjese que el caso toma solamente los antecedentes. Dice, el móvil X es el embistente y el móvil Y es el embestido. Quiere decir que yo identifico previamente cuál es el embistente y cuál es el embestido. Vamos a suponer que Javier me quiere hacer una trampa, ¿sí? Y me dice lo siguiente. Yo tengo en este galpón, que está cerrado con 7 llaves, dos autos. El X es el embistente y el Y es el embestido. ¿Qué me puede responder? Le dice a mí para achuzarme. Yo le digo, el móvil X estará dañado frontalmente y el Y lateralmente. Fíjese que esto es prescindente de la experiencia, porque si la regla es cierta y ocurrió el antecedente, el consecuente debe ocurrir necesariamente. ¿Sí? Entonces, si uno es embistente y el otro es embestido, los daños tendrán que ser donde lo que dice, lo que prescribe la regla. No sé si quedó claro, pero a ver, si está el antecedente, tiene que estar luego el consecuente. ¿Sí? Entonces, el antecedente está en el caso y el consecuente está en el resultado, en la deducción. ¿Sí? Vamos a ver ahora en la deducción que cambiamos de lugar las cosas. Y esto es lo que ustedes hacen. Acá les voy a mostrar. Fíjense que en la deducción,
cuando yo puse el resultado, puse el móvil X estará dañado frontalmente y el Y lateralmente. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir a futuro. Si alguien me dice, mira, yo voy a chocar dos autos, el X va a ser el embistente y el Y va a ser el embestido, decime qué va a ocurrir. Yo le digo, el móvil se dañará frontalmente y el Y lateralmente. Porque es lo que dice la regla. ¿Sí? Si el antecedente está, el consecuente va a ocurrir necesariamente. Por eso lo que estoy haciendo en el caso es hacer una predicción. ¿Sí? El resultado, cuando alguien me dice cuál es el caso, el resultado es lo que va a ocurrir en el futuro, aunque todavía no haya ocurrido. Si alguien dice, por ejemplo, ahora, volvamos al COVID como ejemplo, yo tengo COVID, yo le digo, mira, vamos a suponer que se contagió recién, o cree que se contagió, le digo, mira, si te contagiaste, va a tener este y este síntoma. ¿Sí? Porque el COVID es el antecedente y los síntomas son los consecuentes. Eso no es lo que ustedes hacen habitualmente. Lo que ustedes hacen habitualmente es aducción, que es lo que sigue. Miramos ahora. La regla es la misma. Todo vehículo embistente resulta dañado en su parte frontal, en tanto que el embestido queda impactado en sus áreas laterales. Resultado. Ustedes se encuentran con resultado, que es el signo, ¿no? El móvil X está dañado frontalmente y el Y lateralmente. Por lo tanto, caso, el móvil X fue el embistente y el móvil Y fue el embestido. Ustedes la deducción fueron del presente al futuro, porque están prediciendo el futuro, predicen lo que va a ocurrir. Tal vez lo que ya ocurrió, pero sí, pero después del antecedente. En cambio, la deducción está yendo del presente al pasado. Están yendo desde los vestigios del lugar del accidente a toda la dinámica del accidente como cuestión previa. Lo voy a decir de nuevo porque quiero que quede claro. Siempre la deducción va del antecedente al consecuente. Si está el antecedente, deberá ocurrir necesariamente el consecuente. La abducción va, por lo tanto, va del presente al futuro. La abducción va desde el presente al pasado, porque lo que se encuentra es el consecuente y dice que antes estuvo el antecedente. No podría haber autos dañados si previamente, un embistente y un embestido, si previamente, no, autos dañados frontal o lateralmente si previamente no estuvo el embistente y el embestido. ¿Sí? O cuando yo voy al médico y le digo, tengo tal, usted tiene tal cosa. El médico hizo exactamente el mismo camino. Es un camino que va siempre hacia el pasado, porque lo que determina que algo esté hoy en el presente está en el pasado. Entonces, lo que hace el perito, lo mismo que el médico, lo mismo que cualquier profesional, es ir siempre hacia el pasado para buscar cuál es el determinante de esto que hoy está presente aquí. Bueno, espero que se entienda. Vamos a seguir con los ejemplos que sí. Dale, Javier. Bien, acá yo voy a mostrar el mismo ejemplo, pero tratándolo con la inducción. ¿Sí? Fíjese que los componentes de la inducción son los mismos, pero también está cambiado de orden. Fíjese que allí es caso, resultado, regla. ¿En qué se parece a la deducción? En que cambiamos caso y resultado, van seguidos uno del otro, pero la regla la cambiamos de lugar. En vez de ser la primera premisa, ahora la ponemos como conclusión. ¿Sí? Bien. La inducción, normalmente nosotros trabajamos con inducción incompleta. Hay dos formas de inducción. La inducción completa, que es una inferencia analítica, o sea que es válida desde el punto de vista lógico, es lo que hace un censo, por ejemplo. ¿Sí? Si yo censé 1000 casas y digo que en las 1000 casas hay tal cosa, eso es sí o sí es verdadero porque censé las 1000 casas. Normalmente la ciencia no trabaja con censo porque esos son costosos económicamente y costosos en tiempo, ¿no? Entonces, usualmente trabaja con muestras. Cuando trabaja con muestras, hace inducción incompleta porque toma un número finito de casos y hace la generalización a partir de un número finito de casos. Bien, les muestro acá. Entonces, yo por eso acá el caso son varios casos. Por eso puse caso A, B, C, D, N. Digo, el móvil X es el embistente y el móvil Y es el embestido. Resultado, A, B, C, D, el móvil X está dañado frontalmente y el Y lateralmente. Fíjense que el orden en que sigue es el mismo que tenía la deducción, ¿sí? Pero la regla no está al principio. Y ahora la ponemos regla al final. Vamos a suponer que tenemos un montón de casos donde el antecedente va siempre seguido del consecuente. Podemos inferir de que, con probabilidad, no con necesidad lógica, porque esto es solo probable, de que todo vehículo embistente resulta dañado en su parte frontal, en tanto que el embestido queda impactado en sus áreas laterales. O sea, la observación recurrente del mismo fenómeno en distintos tiempos nos puede decir que eso es una regla. Igual que calor dilata los metales, que yo había echado como ejemplo anteriormente. Fíjese qué distinta que es de la inducción. ¿Sí? Porque la inducción parte de cosas conocidas. ¿Qué es lo conocido ahí? Justamente que todos los móviles son exactamente iguales. Por eso, la regla dice lo mismo que dice el caso y el resultado. Con la diferencia que ahora lo dice para todos. Pero no agrega ningún tipo de información relevante. La diferencia en la información es solamente de orden de lo cuantitativo, no de lo cualitativo.
porque no le agrega información relevante. Dice lo que antes era para uno, ahora dice para todos. Ahora, fíjense ustedes en el caso de la deducción. Quiero volver sobre esto, y esto voy a ser medio profesor conductista para que les quede bien claro. Ustedes tenían antecedente consecuente en la regla. El resultado consecuente, si estuvo la consecuente, podemos pensar que antes ha estado el antecedente, voy hacia atrás, y eso es lo que aparece como el caso. Todo lo que el perito hace siempre es una acción diagnóstica. Acción diagnóstica significa una decodificación de signos. Decodificar signos supone interpretar un signo, ponerle un significado. Ahora bien, lo que sí vamos, y ahora con los ejemplos que sigue se va a entender mejor, es que los signos pueden tener distintos significados. Pueden ser equívocos, pueden ser multívocos, pueden ser polisémicos, es decir, pueden tener muchos significados. Pero lo cierto es que yo tengo que encontrar como perito el significado que mejor le vaya, porque si es algo que está demasiado abierto, no me permite hacer un buen diagnóstico, ¿no? Es eso. Vamos, Javier, a la que sigue. Bien, acá voy a poner el caso de la analogía. Y siempre pongo la aducción como ejemplo para que ustedes vean la diferencia. A ver, analogía es una diferencia que algunos la confunden con la inducción porque hay semejanza entre los casos. Recordemos que la inducción, casos resultados eran siempre semejantes, pero no es el mismo tipo de diferencia, porque la inducción va de lo general de lo particular a lo general, y la analogía va de lo particular a particular. Entendiendo que hay un caso que se parece a otro, ¿sí? Y que la regla que explica ese caso es parecida a la regla que explica el otro caso. Esta sería más o menos la idea. A ver, acá hay un ejemplo, pero es nada más que el ejemplo no está para eso. Yo les voy a dar otro ejemplo que a ver, por ahí les resulte más claro, que es un ejemplo que viene de la física, ¿no? Del fluido eléctrico, la electricidad como fluido. La mecánica de los fluidos se conoció antes que la electricidad, y se sabía cómo funcionaba un líquido cuando circulaba por una cañería. Circulaba por la cañería, iba perdiendo presión a medida que transitaba por la cañería, y para evitar esa pérdida de presión, venía de la fuente con cierta carga, pero después se perdía presión. Para evitar la pérdida de presión, los caños se hacían cada vez más estrechos para que la tensión se mantuviera más o menos constante, de manera tal que llegara al grifo más o menos con la misma tensión. Esto cualquiera que sabe hacer una instalación de plomería o de fontanería lo conoce bien. Los que construimos casa, alguna vez hicimos casa, también lo conocemos bien. Del tanque bajan los caños y esos caños se van estrechando. Ahora, cuando alguien descubre la electricidad, ve que tenía una cierta semejanza. Por eso le llaman fluido eléctrico, pero la electricidad no es un fluido. Donde el cable es un análogo de los caños, el tanque es un análogo de la fuente eléctrica, y el estrechamiento de la tubería o el estrechamiento de los cables tiene que ver con una semejanza entre estos dos esquemas que posibilitan mantener la tensión más o menos constante. Pero luego, digamos, cuando se indaga en el fenómeno eléctrico, se advierte que no es lo mismo, pero sirvió para poder empezar a construir algunas hipótesis que le permitió a la gente que empezó a trabajar con la electricidad algún modo de aproximarse al objeto, aunque el objeto fuera efectivamente diferente. Bueno, acá les pongo el ejemplo. Caso análogo. Una espiral es una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él. Caso analogado, una espiral es una figura documentológica consistente en una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él. Quien inventó las figuras documentológicas lo que hizo fue tomar figuras que existen, ¿sí? Y que pueden ser definidas, que pueden ser conceptualizadas, y lo que hizo fue llevarlo al campo de la documentología para describir la grafía, ¿sí? Entonces, acá lo está usando como un recurso, en principio heurístico, porque le permite asignarle un nombre a la grafía, pero también va a servir como justificación porque cuando describe la grafía utilizando la figura documentológica, lo que está haciendo de algún modo construyendo un discurso validador para que el juez lo pueda cotejar si quisiera. Y acá puse un ejemplo de aducción vinculado con esto. Ya dejamos atrás los móviles de Vicente y Investido. Regla. El gesto gráfico de X contiene una figura en forma de espiral con rasgos N. A ver, porque no es cualquier espiral, es una espiral que tiene cierta caracterización. Resultado, esta grafía dubitada contiene una figura en forma de espiral con rasgos N. Caso, esta grafía dubitada es de X. Esto es lo que hace el perito. Esto no puede ser nunca deducción, ¿sí? Lo que se encuentra es con el consecuente. Lo que se encuentra es con la forma de espiral, ¿sí? Ahora, acá estamos conectando la grafía particular de un fulano de tal con
un cierto rasgo, que en la medicina cuando algo es propio se le llama patognomónico. Acá estaría oficiando este rasgo como un elemento de tipo patognomónico. Es decir, esa espiral con cierta forma, con ciertas características, solamente pertenece a la grafía de fulano de tal y no a otro. ¿Sí? Si este elemento fuera otra cosa, probablemente no podría ser un buen signo. Ahí es donde entra a jugar la pericia del perito, valga la redundancia, que es identificar aquellos rasgos que sean, tomando palabras de la medicina, patognomónicos, es decir, que sean propios de ese sujeto que escribió y no otro. ¿Sí? Bien, seguimos, Javier. Bueno, acá hay un caso que yo cité recién, pero es un caso especial de la deducción para justificar. Yo dije que la deducción cumple una función predictiva, pero hubo un señor que escribió muchos libros sobre epistemología, que se llamó Karl Popper, que es el autor de una teoría epistemológica que se llamó la teoría falsacionista o epistemología falsacionista, donde él dice que lo único que nosotros podemos estar seguros son de las cosas que son falsas, no de las verdades. Porque por más que nosotros siempre encontremos pruebas a favor de la teoría, nunca vamos a estar seguros de su verdad. ¿Sí? Porque el universo es infinito, es inconmensurable. Pero si encontramos un contraejemplo, es decir, un ejemplo que diga otra cosa, lo que podemos asegurar es de que esto efectivamente es falso. Bueno, esto es lo que está operando acá, esa figura en lógica se llama modus tollens, y yo lo que puse en la justificación se realiza bajo la figura lógica de modus tollens utilizada por Popper en su epistemología falsacionista. Lo muestro acá. P implica Q. P es el gesto gráfico de X. Siempre lo que separa antecedente de consecuente es el verbo. ¿Sí? Donde está el verbo está la separación entre el antecedente y el consecuente. En este caso, el verbo ser. El gesto gráfico de X está conformado, o sea, el gesto gráfico de X es P, está conformado por A, B y C, es Q. ¿Sí? P implica Q. Si este es el gesto de fulano, tendrá estas características. Luego, no Q. Esta grafía no contiene A, B ni C, por lo tanto, no P. Esta grafía no es de X. Entonces, cuando nosotros encontramos firmas, por ejemplo, o algún tipo de grafía que no condice con el indubitado, podemos decir que no se corresponde. Porque nosotros hemos construido la regla primeramente que describe cómo es la grafía de fulano de tal. Si esa grafía no se vincula con estos elementos, podemos decir que no pertenece a él. Seguimos, Javier. Bien. Y ahora vamos a ir a la fuente, porque quien inventó todo esto fue quien no Aristóteles, que siempre dijo todo, ya lo que hace mucho tiempo dijo todo, y seguimos hablando de Aristóteles, que murió hace 2300 años. Bien, a ver, yo hice mención que Aristóteles escribe el Tratado de Lógica, un nombre que se le pone después porque se llamó Primeros Analíticos. En su capítulo 25, él escribe literalmente eso que está puesto ahí, que dice la reducción. La palabra reducción es una traducción que se hace al español, pero la palabra en griego era apagogé. Y esa palabra apagogé, o reducción, es interpretada por Peirce como abducción, porque la saca de la palabra latina abductio, ¿sí? Pero posteriormente la va a llamar retroducción. Entonces, pero, es decir, retroducción, abducción, apagogé, es todo lo mismo, ¿sí? Bien. Pero en la traducción española dice reducción. Yo usé la palabra que está en el texto traducido. Dice, la reducción. Dice, hay reducción cuando está claro que el primero se da en el medio y en cambio es incierto que el medio se dé en el último, aunque sea tan o más cierto que la conclusión. También si los medios entre el último y el medio son pocos, pues ocurre en todos esos casos que se está más cerca de la ciencia. Como esto es medio oscuro, como está escrito, a menudo los textos aristotélicos le ponen entre paréntesis algún tipo de palabra que ayude a la comprensión. Porque esto está construyendo un discurso como simplificado, que es para un entendido. Entonces, yo acá copié literalmente como estaba. Entonces, pero para hacerlo más simple, quiero mostrar a usted qué quiere decir con primero, con último y con medio. A ver, yo hice mención hoy que Aristóteles le llamó a los componentes del silogismo primera premisa, segunda premisa y conclusión. Que Peirce le llama regla, resultado y caso, pero es exactamente lo mismo. Regla, primera premisa, resultado, segunda premisa, caso, conclusión. Ahora, a ver, este razonamiento es un razonamiento que no cumple con las reglas del silogismo, ¿sí? Por lo tanto, no es un razonamiento que esté encuadrado en
deducción aristotélica, de hecho, que no es deducción. Pero tiene la virtud de que sirve para descubrir, según ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué es falaz de la perspectiva lógica? Lo mismo que la inducción. La inducción es falaz porque va de dos particulares, no se puede generar ninguna enunciado universal. Y en el caso de la aducción es porque hay una regla que dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez, y acá no está distribuido en ninguna de las dos veces que aparece, ni en la primera premisa ni en la segunda. Pero voy a explicar qué quiere decir primero, medio y último. A ver, ustedes van a ver que cada componente, cada proposición, tiene dos partes. En la regla, por ejemplo, son el primero y el medio. En el resultado son el último y el medio, y en el caso son el último y el primero. ¿Sí? Lo que se llama término primero, que ustedes van a ver lo que está en la regla, es lo que aparece en la conclusión como predicado. Fíjense que en el caso es el predicado. ¿Sí? Lo que aparece como término último es lo que aparece como sujeto. ¿Sí? Fíjense que en el caso dice esta grafía dubitada, último, eso es el sujeto. Y lo que aparece como término medio es aquel que no está presente en la conclusión y solamente está presente en las premisas. Van a ver en la regla y va a estar de nuevo presente en el resultado. ¿Qué es lo que hace el término medio? Conectar el término primero con el término último. Porque el término medio aparece las dos veces. O sea, la primera vez se conecta con el término primero, la segunda vez se conecta con el término último, y ese proceso de mediación hace que se puedan conectar el término último y el término primero en el caso, o en la conclusión, como lo llama Aristóteles. Bien. Dicho esto, el término primero es lo que se llama la premisa mayor, ¿sí? O el gesto gráfico. Y el término medio contiene una figura en forma de espiral con rasgos n. Lo que dice Aristóteles es que esto es siempre cierto. A ver, ¿por qué? Porque si yo a alguien le hago escribir y yo veo que hay allí cierto gesto, ciertas características, es de él, no hay ninguna incerteza. Entonces, yo de la regla tengo certeza absoluta. ¿Sí? Si yo lo hice dibujar a alguien, sé que esos dibujos son de él, y si le hice hacer una firma, que esos firmas son suyas. No pasa lo mismo con el resultado, no pasa lo mismo con la segunda premisa. Es incierta, dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque ahí dice, esta grafía dubitada contiene una figura en forma de espiral con rasgos n. Primero, que puede ocurrir que esta grafía dubitada tenga otras formas que no sean espirales. O sea, otras formas, otras figuras documentológicas que no sean de tipo espiral. Y por otro lado, puede ocurrir que la espiral, como figura documentológica, esté presente en otras muchas grafías dubitadas que no sea esta. Con lo cual, el punto de encuentro entre estas dos cosas es múltiple. Es como un abanico demasiado grande. No es como en este caso. ¿Sí? Entonces dice, ahí es donde dice Aristóteles, es incierto que estas dos cosas se encuentran. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Hay reducción cuando está claro que el primero se da en el medio, se encuentra con el medio. En cambio, es incierto que el medio se dé en el último, que se encuentra con el último. Aunque sea dice, tan o más cierto que la conclusión. ¿Sí? Quiere decir que el resultado puede ser tan o más cierto que lo que dice el caso. También si los medios entre el último y el medio son pocos, puede ocurrir que, volviendo al tema de la firma, vamos a suponer que cuando hay un cuerpo de escritura yo tengo un montón de firmas para cotejar. Pero si no hubiera, vamos a suponer que alguien ya está muerto y tenemos que ir a buscar la firma al banco y tenemos una firma, ¿sí? Y tenemos que hacer la pericia con una firma acá, una dubitada, una indubitada, y es una y una. ¿Sí? Dice, aunque sea uno, ¿sí? Por eso dice ahí, también si los medios entre el último y el medio son pocos, puede ser poco o puede ser uno. Mientras yo encuentre un ejemplar donde estos dos puntos se encuentran. Sí. Ahora, ¿por qué esto es incierto? Porque desde la perspectiva lógica es incierta que estas dos cosas se encuentren. Pero de la perspectiva fáctica puede ser incierta o puede ser cierta. A ver, ¿por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo de algo tonto, pero se va a entender con el ejemplo. Vamos a suponer que yo diga, todos los cines son blancos. Regla. Resultado. Esta ave es blanca. Caso. Por lo tanto, esta ave es un cisne. Eso es absolutamente mentiroso. Podría ser cualquier ave. ¿Por qué? Porque estoy conectando blanco con cisne, que son dos caracteres que no necesariamente van a ir unidos. Porque hay muchas aves blancas que no son cisnes y hay muchos cisnes que no son blancos. ¿No? ¿Entendió lo que te dije anteriormente? O sea, lo que estoy queriendo mostrar acá es que esto siempre va a tener con un grado de contingencia. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro un rasgo que se conecte sí o sí con este? ¿Sí? Si yo encuentro un rasgo que se conecta sí o sí con este, dejó de ser una inferencia probable, sino necesaria, con lo cual de incierto pasó a ser cierto. Entonces, ese es el buen signo. Si yo encuentro buen signo,
tengo certeza, siempre estamos en términos de probabilidad porque la aducción no es una inferencia analítica, es una inferencia sintética. En la inferencia sintética nunca tenemos certeza sobre el valor de verdad. Suponemos que tiene una probabilidad de casi 1, dirían los estadísticos. Si tiene una probabilidad de casi 1, es necesario. ¿Sí? Si yo encontré que hay algo que se conecta solo con esto y no se conecta con otra cosa, por ejemplo, la espiral, esto y esto, sí o sí, están unidos. Y cada vez que yo lo encuentro unidos, digo que esa grafía pertenece a Mengano y no pertenece a otro. Entonces, a ver, lo que quiero decir con esto es que, aunque esta inferencia sea falaz desde la perspectiva lógica porque no cumple con la ley del silogismo, aporta mucho al descubrimiento. Y fíjense, yo puse en negrita lo último que dice Aristóteles. Pues ocurre en todos esos casos que se está más cerca de la ciencia. Porque para Aristóteles estar en la ciencia es hacer deducción, porque todo su silogismo es un tratado sobre la deducción. Pero lo que dice, rescata la deducción, o la reducción como él le pone, o la pagogué, porque dice, está más cerca de la ciencia. Con lo cual está diciendo, aunque esto es un razonamiento solo probable, está más cerca de la ciencia. Quise rescatar eso porque me parece que si el propio Aristóteles lo dice, que es quien primero identifica a la reducción, me parece que hay que rescatarlo así. Bueno, yo sé que esto que dije es mucho en poco tiempo, y no sé si se puede digerir todo, pero en todo caso después en algún momento vamos a hablar solamente de las diferencias, si es que hay algún interés en que lo tratemos de nuevo. Seguimos a ver. Bueno, acá seguimos, yo quise tomar la diferencia en modo particular, pero seguimos con la descripción de método criminalística. Sus teorías sobre siniestros viables, proyectiles, lo que sea, operan de inicio y sirven de guía a la investigación, ¿no? Su empiria, observación de móviles, documentos, etcétera, sirven tanto al descubrimiento como a la justificación de los datos. Se descubre en el lugar del hecho. El perito, cuando hace el primer rastreo en el lugar del hecho, tiene como alguna idea de lo que pasó. Pero puede ser que en el laboratorio termine de asignar sentido a algunas cosas que haya encontrado en el lugar del hecho. Por eso dice, y en el laboratorio. Justifica en el laboratorio. Para sí. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguna sospecha que tuviera en el campo, el laboratorio termina finalmente de confirmarle, ¿sí? Cuando no está seguro de algo. O si está seguro, pero que le falta, por ejemplo, si uno tuviera, no sé si esto se hace, pero vamos a suponer que encuentre una huella de frenada y una priori diga, mira, más o menos venía a tal kilometraje, no sé si se puede hacer, pero vamos a suponer que uno pudiera, pero no hizo el cálculo, no hizo nada, o no usó un software en caso de que lo hubiera, y eso lo va a hacer después. Entonces, en ese caso, el software o lo que fuere estaría actuando como un justificador o estaría aportando elementos de más certeza al descubrimiento, ¿sí? Se redondearía más, le pondría al dato en un rango más estrecho posiblemente. Y sus justificaciones son tanto conceptuales, es decir, cuando el perito nombra a las leyes en las cuales se ha inspirado para trabajar, esa es una justificación conceptual, pero también son empíricas porque él, cuando introduce la metodología, está contando cómo trabajó con el dato, con lo cual está dando elementos al juez para entender que eso ha sido relevado en el lugar del hecho y que ha sido interpretado conforme con las teorías. Y su valor es máximo, sobre todo las últimas, o sea, sobre todo las justificaciones de tipo empírica más que las conceptuales. Sí, Javier. Ya estamos en hora y media. Pues. Bueno, las consideraciones finales es que todo método es subsidiario de la epistemología subyacente, lo que dije de entrada, por lo que en la criminalística este es deudor de una concepción de ciencia, o sea, la criminalística es una ciencia positivista, fáctica, multidisciplinar, social y aplicada. Es positivista porque ancla en lo que es el paradigma empírico-analítico, es fáctica porque trabaja sobre hechos, es multidisciplinar porque abreva en conocimientos que tienen distintas fuentes disciplinares, como la física y la química, el derecho mismo, ¿sí? Es multidisciplinar justamente, es social porque su objeto es social, el crimen es un fenómeno social, y los artefactos que aparecen incursos en esto, como la balística y los documentos y la grafía, todos son producciones humanas. Y es aplicada porque, por lo mismo que es multidisciplinar, ¿no? Porque toma conocimiento de base de un área y la aplica en otro. Sí, Javier. Bueno, la bibliografía. En una charla que tuvimos anteriormente, la gente me preguntaba por bibliografía, y entonces ahora dije, la voy a poner, pero además le hice con otro sentido, para que ustedes vean que las cosas que yo estoy hablando son bastante viejas. ¿Sí? Digo esto porque uno sigue viendo que los libros de criminalística siguen diciendo cosas como que la inducción es el método científico, que ya vimos que es contradictorio una cosa con otra. Y esto lo que yo voy a mostrar acá son, miren, Aristóteles, dice 2009, pero es porque la edición de 2009, pero Aristóteles habló hace 2300 años. O sea que esto que dijo es viejo, ¿no?
Después yo citaría el texto de Juan Zamaja, que es Epistemología y Metodología. Yo ahí puse el del año 95, porque es el texto que yo tengo, pero en realidad el primer texto de Zamaja es del año 93, la primera publicación de UDN es del año 93. O sea que eso ya está. Zamaja se retoma toda la tesis persiana y la describe en su libro. O sea que estoy hablando de año que tiene casi 30 años. Y después, un poco más adelante, bueno, hay unos trabajos míos que son uno que es sobre aducción en el 2001 y otro que es sobre clasificación, que está publicado en la revista Epistemología de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y antes que el mío están el de Bechot y de Santaella, que en una jornada sobre PERS que se hizo en Brasil en ese año, las distintas ponencias se publicaron en las revistas, en una revista que se llama Analogía Filosófica. Y tanto el texto de Santaella como el de Bouchot están en la misma revista. Y el texto Nubiola, que es Razón y Palabra, que es una revista creo que española. Puse los más viejos, porque más o menos a partir de fines de los 90 al 2000 empieza a aparecer muy recurrentemente el tema de la deducción. Habitualmente quienes lo trabajan son los que vienen del campo de la semiótica, o sea que todos los textos de semiótica lo tienen, porque recurren a Peirce. Pero también lo van a encontrar, por ejemplo, en el caso de la medicina con el razonamiento clínico es aductivo, como cualquier forma diagnóstica. Lo van a encontrar también en el campo del derecho como razonamiento presuntivo, de las cuales una parte es razonamiento aductivo. Lo van a encontrar también en el ámbito de la matemática, no de la matemática, que es la ciencia formal, como inferencias no monótonas, ¿sí? También. Así que lo que quiero decir es que hay profusa bibliografía. Ustedes pongan aducción en la web y van a encontrar un montón de cosas mucho más nuevas que esta, y tal vez mejor dichas que estas que son ya bastante viejas por ahora. Pero las puse a propósito para que ustedes vean que estoy hablando de algo ya bastante archiconocido. Bueno, Javier, vamos a la última. Con esto vamos terminando. Muchas gracias por la audiencia. Estoy ahora dispuesto a que pregunten lo que quieran preguntar. Muy bien, abrimos el... Permítame. Tenés que poner vos, Javier. Sí. Muy bien, abrimos el periodo de preguntas y respuestas. En tanto, voy a revisar las preguntas que hicieron previamente para poder empezar con esta ronda de preguntas y respuestas. Permítame un momento. Ok, nos comentan en criminalística, Pablo Martín Núñez nos comenta, en criminalística se utilizan modelos taxonómicos como los de Linus o la teoría multilineal de Venner, mejor aplicados que la semiótica de Peirce. Bueno, nos comenta aquí en esta, el especialista por definición científica no argumenta ya que esa es una premisa legal. En criminalística se confirma o no el fenómeno que se estudió. No escuché nada porque se cortó. Ok, a ver. A ver, ¿lo puedes decir de nuevo, por favor? Sí. Bueno, nos comenta, a ver. El especialista por definición científica no argumenta, ya que esa es una premisa legal. En criminalística se confirma o no el fenómeno que se estudió. Se cortó. La conexión. ¿Qué me decías, Javier? Volvemos. Nos comentan, el especialista por definición... ¿Se podría escribir? ¿Habría alguna forma? Sí, a ver, sería desde el en vivo, desde su celular. Sí,
O si no, puede ser. ¿Sí? En todo caso, a ver si me llamas por teléfono y hablamos acá. Sí, dale. Ok, a ver, permítame. Lo que voy a hacer es voy a sacar sonido acá entonces. O puede apagar el audio para que no bueno, el pagar el video para que no se alente la conexión. A ver. Oh, listo. ¿Ahí me escucha? A ver, haz la pregunta, a ver si ahora te... Sí. Sí, es un comentario de Pablo Martín. Nos dice, el especialista por definición científica no argumenta, ya que esa es una premisa legal. En criminalística se confirma o no el fenómeno que se estudió. Bueno, depende de qué conciba uno como argumentación. A ver, el discurso, por más que sea un discurso técnico, a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, hay un proceso de justificación. ¿Sí? El discurso que utiliza el perito es un discurso justificador, porque lo que hace es, cuando da cuenta de lo que hizo, lo que está mostrando son, de alguna manera, los procesos y los resultados obtenidos. Es decir, está mostrando que el resultado obtenido no deviene de simples ideas, sino que el uso de cierta técnica o de cierto conocimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que el discurso de la ciencia, fundamentalmente, a ver, cuando uno hace la diferencia entre lo que es un argumento y lo que es la justificación, a ver, hay algunos autores que hacen disquisiciones respecto de lo que llaman, no recuerdo el nombre que le ponen ahora, ¿no? Como hay distintos tipos de enunciados: descripción, explicación, justificación, argumentación, como que fueran 4 niveles distintos. Descripción es simplemente dar cuenta de un estado de cosas. Explicar quiere decir identificar causas sobre el estado de cosas. Justificar significa poder incluir algún elemento justificatorio como prueba. Y la argumentación, a diferencia respecto a todos los anteriores, es que intenta construir un discurso que aporte a la convicción. ¿Sí? Ahora, el discurso de la ciencia es una forma argumental. Yo entiendo que es una forma de argumentación, pero extraña. ¿Por qué? Porque no recurre a una retórica rica, digamos, ¿sí? Porque, a ver, es más, la ciencia suele ser, sobre todo las que se escriben en el modelo empírico-analítico, suele ser bastante austera con el lenguaje. ¿Qué quiero decir con austera con el lenguaje? Que tiene un lenguaje técnico que suple a cualquier otro tipo de cosas. Y ese lenguaje técnico habitualmente tiende a ser unívoco, es decir, que cuando la persona lo dice, quiere que se entienda de esa forma y no de otro modo. Entonces pareciera que no se requiriese todos los recursos de la retórica. Pero yo entiendo que es una forma de argumentación que tiene que ver con distinta, porque es la forma de argumentación que utiliza la ciencia. En el caso de las ciencias, como la criminalística y como puede ser la biología. En el caso de las ciencias sociales, lo que llamamos empírico tiene mucho menor valor, no es todo observable. Entonces, allí, por ejemplo, hay un uso del discurso mucho más profuso, mucho más elocuente. De hecho, que cuando uno habla con gente de la ciencia social, siempre tiene como un lenguaje mucho más rico, que tiene que ver con esto, porque la justificación de conocimiento implica el uso de una cierta retórica. Y en el caso de las ciencias, como la criminalística, no se requeriría tal retórica en términos de que utiliza términos que son de naturaleza técnica, que parecen tener un significado único. Pero es una forma, yo entiendo que es una forma de argumentación. Ok, muy bien. Seguramente es discutir lo que digo, pero yo entiendo que es una forma de argumentación. Muy bien, vamos a pasar por otra pregunta. La prueba producida en un proceso judicial, la pericia es la prueba producida en un proceso judicial, la pericia es un medio de prueba. Tiene la finalidad de convencer al juez. La verdad técnica es su objetivo. Cumplir con la finalidad es convencer al juez y para ello es necesario comunicar con un lenguaje lógico porque la lógica es la herramienta principal de la sana crítica. Doctor Barr, ¿cuál es el método mayoritariamente desarrollado en criminalística? Desde su exposición interpreto que es el deductivo. Nos pregunta Nelson Vallejos. No, claro, lo que dijo, ¿cómo se llama la persona que estaba? Nelson Vallejos. Nelson, bueno. Nelson, lo que dijiste primero es eso. ¿Sí? Esto es la construcción, que es lo que yo estaba diciendo anteriormente. Hay una construcción de un discurso
construido lógicamente. Cuando yo lógicamente quiero decir ahí, fíjense que cuando uno, primero, a ver, yo no he visto todas las pericias posibles, pero algunas que he visto, está por ejemplo la respuesta a los puntos de pericia. Pero, por ejemplo, en el caso que hace una reconstrucción del hecho completo, allí hay una intención de que el hecho sea descrito del modo mejor posible, por decirlo de alguna manera. Y eso lo hace con un fin argumentativo. O sea que lo que Nelson dijo está perfecto. Lo que no es Nelson es que esto sea deductivo. ¿Por qué no es deductivo? Porque, un poco a ver, porque las cosas que yo estaba diciendo anteriormente. Una cosa que quiero decir primero, antes de hablar de las inferencias, es que la inferencia no reproduce lo que el perito hizo. ¿Por qué digo no reproduce en modo literal? Porque, primero que responde a los puntos de pericia. ¿Sí? Y los puntos de pericia pueden o no estar ordenados. ¿Sí? Después lo pide y el perito los puede responder en ese orden, con lo cual parecería algo más de tipo atómico, ¿no? Como datos atómicos. Pero si se le pide una reconstrucción, todos esos datos atómicos se entraman en la descripción del proceso. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace allí el perito? Yo lo puse en alguna parte de la fórmula. Cuando el perito describe el proceso, lo que está haciendo, está intentando una validación que es de tipo inductivo allí. O sea, la validación, la justificación del conocimiento siempre es inductiva. Porque lo que yo hago es, inclusive la lectura de los indicios, no parecerían ser abductivas, ¿sí? Sino que como que no devendrían de un proceso de interpretación, sino que como que cada cosa tiene, cada signo interpretado tiene un valor unívoco, lo cual en verdad no es así. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que quiero decir con esto es que el discurso construye un perito cargado de lógica que no tiene el proceso que él hizo. Pero esto no quiere decir que no sea científico, ¿eh? Cuando digo lógico quiere decir deductivo estricto. ¿Sí? Ya vimos que la deducción es la que descubre, por lo tanto no es deductivo estricto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde aparecería la deducción? Cuando el perito encuentra cosas en el lugar del hecho que deberían tener un mayor nivel de confirmación, porque lo que encontró no tiene algún problema o puede ser interpretado de otra forma. Entonces predice que si esto tiene este significado, lo que va a encontrar, por ejemplo, en el laboratorio o lo que va a confirmar el laboratorio es tal cosa. Pero normalmente no hay deducciones en la pericia, ¿no? Porque casi no hay predicciones, ¿sí? Salvo estas pocas que yo estoy nombrando, porque yo dije anteriormente que la deducción en las ciencias fácticas la única función que tiene es hacer predicción. No tiene otra función más que esa. Y eventualmente podría tener un caso de falso, como el caso que yo cité hoy, cuando yo decía que el gesto gráfico no correspondía a un engano, ¿no? Cuando mostré la figura de modus tollens. No sé si se acuerdan. Esa figura es una figura deductiva. Sería un caso como excepcional. Pero en general el discurso puede tener un formato lógico, puede tener un formato cuasi deductivo, pero es un formato que tiene que ver, con mandatos disciplinares, pero que no reproduce finalmente lo que el perito hizo. O sea, hay como una lógica pericial y hay otra lógica para la escritura del texto. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? La escritura del texto obedece a otros cánones. Lo mismo pasa con cualquier ciencia, ¿eh? El biólogo, yo soy biólogo, cuando uno hace biología, lo que cuenta en el paper no es lo que hizo efectivamente. Porque normalmente el paper está cargado de una secuencia de hechos que siguen como un formato muy lógico. Pero eso no quiere decir que uno haya seguido ese formato. Eso tiene que ver con un discurso que uno elige para comunicar, porque es algo que está convalidado por la propia disciplina y por el propio derecho. Pero no significa que eso reproduzca literalmente las operaciones del perito. Lo dije al principio, ¿por qué no? Yo no quiero ponerme a discutir lo que dicen los autores, ¿sí? Porque no quiero decir fulano dice que es inductivo, pero de hecho que eso apareció en muchos de los autores. Pero no quiero entrar en conflicto con nadie, pero tiene que ver, yo leí la bibliografía. Por eso lo que puse es lo que tiene que ver con abducción particularmente, porque me interesa mostrar que lo que se dice de abducción tiene muchos años y no se puede seguir repitiendo que el método de la criminalística es inductivo. Pero lo dicen. Y si ustedes son del área saben que es algo que se dice recurrentemente.
son todas las preguntas que tenemos, doctor. Bueno, Damos por, a ver, permítame un momento, vamos a dar por concluido el evento. a ver, yo volviendo un poco a lo que preguntaba el colega de Soria, ¿por qué no puse criminalística? Y lo hice a propósito. Yo a ver, creo que cada cual que expresa una idea tiene que fundamentar desde dónde lo dice. Que es lo que he intentado hacer acá. O sea, cuando yo hablé de las inferencias operantes y dije que la inducción no es la más relevante, sí sirve para justificar, sin ninguna duda que eso es un papel importante. Y lo dice justificadamente usando la bibliografía pertinente. Punto, ahí está. Después, quien quiera creer, lo cree. Quien quiera seguir pensando que es inductivo, tiene la libertad de hacerlo. Pero me parece que lo que tenemos que hacer yo no quiero, no pretendo, en la Argentina decimos crachar, no sé si usan en México ese término, que es mostrar el error de alguien o algo que esté haciendo mal. No, mi intención es esa. Es lo que yo sostengo y tengo fundamento para decir lo que sostengo. Y si otra gente quiere decir otra cosa y es creíble, bueno, está. Perfecto, doctor. Nos damos por concluido este evento. Agradecemos a todos los asistentes por su participación. Y bueno, nos estamos viendo en próximos eventos. Doctor, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Y me arriesgo, si alguien quiere discutir estas cuestiones, en otro momento lo podemos hacer, no hay problema. Okay. Tal vez con un medio más, porque entiendo que esto es hacemos lo que podemos, porque es complicado. Bueno, estamos entonces. Hasta luego. Chao, chao.